Bueno, continuando con los problemas de aplicación de la ley de Newton, tenemos dice así. Un cuerpo de masa 2 kilogramos está sometido a una fuerza siempre constante y dada por 6 newtons en dirección J. El cuerpo parte del origen de coordenadas con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo en la dirección X. Determinar el vector posición de la partícula para todo t, asumiendo que t igual a 0 es el instante inicial, y calcular la velocidad del cuerpo en el instante t igual a 1 segundo. Bueno, antes de nada, entonces, hablar un poco de la fuerza. Entonces, recordemos de la primera ley de Newton que en ausencia de interacción, de la existencia de cuerpos que rodeen a nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo se va a mover con velocidad constante y su aceleración va a ser 0. En este caso existe una fuerza actuando sobre el cuerpo. Esto significa que es posible que exista alguna interacción con algún otro cuerpo o que el ambiente esté actuando sobre la partícula de tal manera, o sobre el cuerpo de tal manera, que le cambie su estado natural, que es el estado de velocidad constante. En este caso no nos vamos a preguntar por ese agente externo, por su naturaleza, simplemente sabemos que está produciendo una fuerza siempre constante y de 6 newtons en la dirección J. Además de eso, nos dan la masa de la partícula, con eso vamos a tener acceso a la aceleración, y nos dicen lo siguiente: el cuerpo parte del origen de coordenadas, es decir, nos están dando la condición inicial de posición, con una velocidad inicial de 2 metros por segundo en la dirección X, es decir, nos están dando la velocidad inicial del cuerpo, ¿no? Tiene solamente componente en y. Nos piden entonces determinar el vector de posición y eso lo podemos hacer vía la aceleración, integración, condiciones iniciales, y para obtener luego la velocidad y el vector posición. Bueno, antes de empezar con los cálculos analíticos, es importante siempre en este tipo de problemas que involucran fuerza, a tener un esquema o un dibujo donde nos indiquen qué es lo que está sucediendo, digamos, en un sistema de ejes coordenados XY que representan el espacio físico. Entonces, para esto vamos a graficar el sistema coordenado y ver cuál es la posibilidad y cómo posiblemente se va a mover el cuerpo en el futuro. Bueno, aquí tenemos nuestro eje Y y tenemos nuestro eje X. Tenemos nuestra partícula, nuestro cuerpo de masa 2 kilogramos, precisamente en el origen, donde arranca. Este B de 0 sería la velocidad inicial en el eje X y este sería la fuerza que está actuando sobre la partícula. Esta fuerza es constante y siempre es igual, siempre está actuando la misma fuerza sobre la partícula, independiente de que ésta se mueva. Entonces, cuando ésta se mueva, la fuerza, pues, siempre se va a aplicar sobre la partícula, la vamos a dibujar sobre la partícula. Y bueno, en este caso, es importante siempre acá decir lo siguiente. No hay que confundir velocidad con fuerza. Una cosa es la velocidad y otra cosa es la fuerza. Acá, el error que se suele cometer es creer que la fuerza va hacia allá y la fuerza va en esta dirección. Entonces, digamos que podría ser identificado como un impulso inicial o como la velocidad que lleva ella naturalmente, en su estado natural. Lleva esa velocidad y esta fuerza hará que cambie su estado de movimiento y que la velocidad cambie. Entonces, ¿qué podríamos predecir acá? Entonces, la partícula va con velocidad hacia la derecha. Esta fuerza lo que va a hacer es que ella se empiece a mover de esta manera, porque esta es la velocidad, pero siente una aceleración en este sentido. Entonces ella va a intentar seguir o se va a forzar a moverse hacia arriba, ¿no? Sin embargo, ella mantiene el impulso inicial, es el que se le da acá, con esa velocidad inicial, y la fuerza actuando hace que ella se mueva de esta manera. A veces, pues cuando uno hace bastantes ejercicios, pues gana, digamos, cierta intuición de hacia dónde se va a mover la partícula. Bueno, aquí hicimos un análisis cualitativo de tal vez cómo se mueva, pero para hacer el análisis, digamos, correcto, tenemos que hacerlo cuantitativo, y eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Entonces, para este tipo de problemas, el análisis es como sigue. Una vez teniendo la fuerza,
Eso nos conduce automáticamente a la aceleración. Si conocemos las condiciones iniciales, podemos tener acceso a la velocidad. Antes de eso, el paso de fuerzas a la aceleración se hace si conocemos la masa, ¿no? Entonces, la relación entre fuerza y aceleración es directa. Simplemente la aceleración se obtiene como F dividido entre M. Y con las condiciones iniciales podemos usar la integración para obtener B. Haciendo uso de nuevo de las condiciones iniciales, esta vez condiciones iniciales de posición, entonces vamos a obtener el vector R. Y este es el esquema que usaremos acá. Entonces, conocemos la fuerza, conocemos la masa, directamente conocemos la aceleración, conocemos las condiciones iniciales, integramos, obtenemos B, conocemos las condiciones integrales, las condiciones iniciales de velocidad, integramos y calculamos R. Arrancamos entonces en la fuerza. Entonces el problema nos dice que la fuerza es un vector, es igual a 6 en dirección J. Esto nos conduce directamente a la aceleración. La aceleración es igual a la fuerza dividido entre la masa. La masa en este caso es 2 kilogramos. Y esto nos da como resultado 3 en dirección J. F es siempre constante. Debido a eso, A es siempre constante. Pero pueden existir problemas en los cuales F inclusive dependa del tiempo. En ese caso, la aceleración dependería del tiempo. Entonces, bueno, aquí vamos a dividir en dos. Vamos a tomar la aceleración en X, que es igual a 0, porque aquí es 0i más 3j. Y por este lado vamos a tomar la aceleración en Y. La aceleración en Y es 3. Esto todo en unidades del sistema internacional, metros sobre segundo cuadrado. Bueno, en este caso, A sub X es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y eso, por este lado, es igual a 0. Por este lado, tenemos que A sub Y es igual a la derivada de B sub Y respecto al tiempo, y eso es igual a 3. Entonces realizamos la integración. La integración es antiderivar, ¿no? Conseguir una función tal que al derivarla, en este caso me dé 0. Entonces, en este caso, esto es P sub X, es igual a una constante. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante es igual a 0. Y en este caso, pues no ocurre lo mismo. B en Y es de esta manera, porque necesito que la derivada sea igual a 3, más una constante que voy a llamar C sub 2. Ahora, usando las condiciones iniciales, podemos saber el valor de esas dos constantes. Entonces, las condiciones iniciales nos dicen lo siguiente. Bx de 0 es igual a 2 metros por segundo. Y la velocidad en Y de 0, esta nos la da el problema, ¿no? B sub Y de 0 es igual a 0. Bueno, por este lado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar esta en t igual a 0. Bx de 0 por este lado es igual a c sub 1. No es una función que dependa del tiempo. Y eso es igual, entonces, tienen que ser iguales estas dos, igual a 2. Y por este lado vamos a evaluar b sub y en t igual a 0. B sub y en 0 es igual a 3 por 0 más c sub 2. 3 por 0, 0 igual a c sub 2. Pero esto tiene que ser igual a esto, por lo tanto esto es igual a 0. Ya podemos entonces escribir completamente las velocidades, tanto en X como en Y. Entonces B sub X es sencillamente igual a 2, ¿no?
esta de aquí, y b sub y es igual a 3t más c sub 2, pero c sub 2 resultó siendo 0. Bueno, aquí uno puede constatar las condiciones iniciales. B sub x evaluada en 0 es igual a 2. B sub y evaluada en 0 es igual a 0. Bueno, una integración más nos llevará a x de t y a y de t. Tenemos entonces aquí que b sub x es igual a dx de t. Y esto es igual a 2. Y por este lado tenemos que b sub y es igual a dy de t. Y eso es igual a 3t. Entonces por aquí encontramos una función o buscamos una función tal que al derivarla nos dé 2. Eso es igual a 2t más d sub 1. Y en este caso buscamos una función y de t tal que al derivarla nos dé 3t. Y esa función es esta de aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué el 2? Porque al derivar esto, el 2 baja, se va y nos queda 3t. Condiciones iniciales. Bueno, el problema nos dice que la partícula parte del origen de coordenadas. Entonces, como parte del origen de coordenadas, x de 0 es igual a 0 y y de 0 también es igual a 0. Entonces, ¿cómo ajustamos las constantes de 1 y de 2? Evaluando por este lado. Ahí tendríamos x de 0 igual a 2 por 0 más d sub 1, eso es igual a d sub 1. Pero estos dos tienen que ser iguales, por lo tanto esto es igual a 0. Y en este caso tenemos que evaluar y de t en t igual a 0. Aquí obtenemos entonces y de 0, perdón, igual a 3 medios, 0 cuadrado, más d sub 2. Y esto tiene que ser igual a, bueno, esto es igual a d sub 2 y esto tiene que ser igual a 0. Entonces ahora sí podemos escribir x de t y de t completamente. X de t nos queda entonces 2t y y de t nos queda 3 medios de t al cuadrado. Ya con esto podemos obtener la función y de x, que describe cómo es el movimiento en el espacio físico. Entonces podríamos despejar t de aquí y nos queda que t es igual a x sobre 2. Y si incluimos esta t aquí, obtenemos que y como una función de x es 3 medios por t al cuadrado. Eso sería x sobre 2 al cuadrado. Bueno, resolviendo aquí nos da 2 al cuadrado 4, por 2 da 8, entonces nos da 3 octavos de x al cuadrado. Y esa es la función que estamos buscando. Y de x es igual a 3 octavos de x al cuadrado. Entonces vamos a intentar dibujar la trayectoria de esta partícula. Recordemos que como t empieza a contar a partir de 0, entonces el primer valor posible de x es x igual a 0. Bueno, aquí tenemos nuestros dos ejes, y y x. La partícula está en t igual a 0 en el origen. Y aquí he calculado 3 puntos, ¿no? Para x igual a 0, y vale 0. Para x igual a 2, y vale 1.5. Aquí sería 4. 4 entre 4, aquí queda un 2 abajo, 3 medios, 1.5. Y para x igual a 4, 4 al cuadrado 16, entre 8 da 2, por 3 da 6, ¿no? Entonces tenemos el punto 0, 0, 2, 1.5. Por aquí. Las escalas de x y y están un poco diferentes. Y aquí tenemos 4, 6, ¿no? 4, 2, 4, 6. Entonces vamos a tratar de unir los puntos. Bueno, más o menos así.
hay que recordar una cosa que es muy importante. No hay que confundir velocidad con fuerza. Aquí la fuerza es siempre constante. Es decir, si en un punto por aquí, la fuerza siempre tiene esta dirección. En cuanto que la velocidad sí va cambiando en este caso. Puede ser que la fuerza también cambie. Depende de lo que nos proponga el problema. Entonces, este sistema comienza con una velocidad hacia allá y la velocidad va cambiando y en este lado vamos a encontrar que la velocidad es tangente a la trayectoria. Pues tiene esta dirección. Habría que calcular, digamos, la magnitud exactamente. Bueno, el problema nos pide también calcular la velocidad en t igual a 1. Bueno, el vector r de t, está dado por x en dirección y más y en dirección j. Y eso es igual a 2t en dirección y más 3 medios de t cuadrado en dirección j. El vector velocidad ya lo habíamos calculado también. Podemos simplemente derivar acá, ¿no? Es de x de t en dirección y más de y de t en dirección j. Entonces es igual a 2 en i, es constante siempre en i, más 3t en dirección j. La componente en j siempre va aumentando. Bueno, r de 1 entonces sería igual a 2 en i más 3 medios en j, y el vector velocidad en t igual a 1 sería igual a 2 en i más 3 por 1, 3 en j. Entonces sería bueno devolvernos al gráfico y tratar de dibujar ambos vectores. Bueno, tenemos entonces acá nuestro gráfico nuevamente y vamos a dibujar el vector r. El vector r es un vector que va del origen de coordenadas al punto en donde está la partícula. En t igual a 1, entonces es 2i más 3 medios de j. X tiene que valer 2 si y es igual a 3 medios. Ese punto queda exactamente acá, ¿no? 2i más 3 medios de j. Entonces vamos a dibujar el vector posición. Entonces es un vector que va del origen al punto. Y en ese punto, en este punto de acá, vamos a dibujar el vector b. Entonces es 2i más 3j. Hay que recordar aquí que estas escalas están diferentes en esta dirección y en esta dirección. Entonces 2 en i sería por aquí. Y 3 en j sería más o menos por aquí. 2 en i, 3 en j. Y el vector entonces es un vector de aquí a aquí. Entonces sí, parece un vector tangente a la trayectoria. Y sería el vector b de 1.